Vamos a ver a continuación cómo sería el ejemplo básico para la carga de un concepto en el sistema utilizando diferentes parámetros que puedan conformar ese concepto como tal. Veamos que, al igual que describíamos en pantallas anteriores, para generar un nuevo concepto sencillamente damos clic aquí en el botón verde con el signo más. Supongamos que queremos generar un concepto de retención, por ejemplo de sindicato, que se calcula como el 2% del salario básico, ¿no? Para lo cual vamos a escribir una abreviación que podría ser SEC, refiriéndonos a Sindicato de Empleados de Comercio. En la descripción podríamos poner sindicato, sencillamente, o sindicato empleados comercio, ¿no? Y luego debemos definirle al sistema si se trata de un haber o si se trata de una retención y o una contribución. En este caso vamos a suponer que se trata, y de hecho es así en el convenio de comercio, de una retención del 2% y a su vez de una contribución del 2%. Vamos a definir también que se trata de, o que se va a incorporar como con liquidaciones mensuales. No va a ser una carga social de SUS, es decir, no va a ir al 931. Va a ser un concepto activo y debemos definir cuál es la base sobre la que se aplica la parte conceptual del concepto, es decir, esta parte del 2%. Vamos a ingresar a detalle, para eso hacemos clic y vamos a decirle que aplique esa base porcentual sobre el básico. También podríamos definir un mínimo, un máximo o detraer el no imponible de la ley 27430 que mencionábamos anteriormente. No aplicamos nada de eso. También puede haber la posibilidad de un factor a aplicar a la base. Por ejemplo, en el caso de las obras sociales, los empleados de medio tiempo podrían ser útil este factor porque le aplicaríamos el doble. Recordemos que para compensar los aportes de los empleados a tiempo completo, los de media jornada también aportan con un factor aumentado. Le damos clic en aceptar y luego solamente nos resta definir a qué empleados le vamos a aplicar ese concepto, ¿tá? Como vemos acá, se trata de un concepto que no es muy complicado a la hora de determinarlo. Vamos a calcular un concepto un poquito más complicado, como podría ser un porcentaje del 2% sobre las ventas informadas como novedad, con un tope de 500, con un mínimo de 500 y un máximo de 800, consigna que forma parte del trabajo práctico. Para ello vamos a crear un nuevo concepto. Vamos a indicarle al sistema que se trata de una comisión. Comisión vamos a definir como comisión venta empresa, ¿ah? Porque lo da la empresa. En este caso sí se va a tratar de un haber, porque va a sumar, va a ser un haber mensual, va a ser remunerativo y va a pasar a sumar como parte de las retenciones. Antigüedad de presentismo no. Se lo vamos a liquidar a todos los empleados y va a incorporarse para todos los meses. Cuestión que también se puede definir acá, es importante, ¿no? Bien, ahora lo más importante, armemos el concepto. Esto, la comisión de ventas de empresas, no lo vamos a aplicar como un porcentaje porque no se paga como un porcentaje ni del básico ni de cualquier otro concepto, sino que hay que relacionarlo con otros parámetros del sistema, como pueden ser novedades, a su vez que hay que interponer alguna función que nos permita evaluar si existe el máximo o el mínimo. Para ello vamos a entrar al editor de funciones. ¿Cómo lo vamos a liquidar? Dijimos que era un porcentaje, o vamos a decir que se paga un porcentaje del 2% sobre las ventas informadas mensualmente con un mínimo de 500 o un máximo de 800. Entonces, lo primero que tenemos que definir es la función que vamos a utilizar. Como vemos, tenemos diferentes funciones de verdadero y falso. Podemos evaluar en primer lugar el uso de una función si condicional.
Está muy similar a la función que tiene Excel. Vamos a dar doble clic en sí y vemos que ya lo incorpora. Y le vamos a decir que evalúe. ¿Que evalúe qué cosa? Que si el 0,02% de la multiplicado por las novedades de ventas, que aquí lo tenemos, nos da, aquí vamos a poner un paréntesis para que me tome esto como un solo valor. Vamos a agrandar un poquito acá para que se vea mejor. Ahí está. Si entonces el 2% de las ventas nos da menor a 500 pesos, le vamos a indicar al sistema que el valor sí verdadero sea 500, es decir, que pague 500. En cambio, si ese valor nos da falso, le vamos a indicar que abone el 2% sobre las ventas pero con un tope de 800, para lo cual vamos a tener que indicar una nueva evaluación, es decir, vamos a evaluar en segundo lugar que si 0,02 por las ventas es mayor a 800, como valor sí verdadero, pague 800, y si no, que efectivamente, es decir, si no es mayor que 800, pague solamente el 0,02 por las ventas. Esto lo vamos a escribir, es más fácil. 0,02 por las ventas. Vamos a ver si está faltando cerrar un paréntesis. Efectivamente estaba faltando cerrar un paréntesis. De esa manera entonces nos queda escrita la función. Como vemos entonces, se evalúa si 0,02 si el 2% de las ventas es menor que 500, paga 500. Si no es menor que 500, es decir, es mayor que 500, evalúo nuevamente si es mayor que 800. Si es mayor que 800, pago solamente 800. Y si no, es decir, si no es mayor que 800, con lo cual va a estar entre 500 y 800, ahí sí pago el 0,2 de las ventas. Como se puede observar, una fórmula compleja que el sistema me resuelve muy bien. Damos clic en aceptar. Nos queda declarado entonces ese concepto como fijo. Lo demás ya lo habíamos definido previamente, es decir, a qué empleado se lo pagamos y demás. Con lo cual, lo único que me resta aquí es aceptar. A partir de ese momento, cada vez que se declaren, como vamos a ver más adelante, las novedades de venta, me va a estar calculando también este concepto que es una comisión basada en una lógica un poco más compleja que la que habitualmente se utiliza.